El sol de la tarde caía a plomo sobre el pequeño pueblo polvoriento del viejo oeste, iluminando las calles con un brillo dorado que hacía resaltar cada grieta en las paredes de adobe y cada tablón descascarado de las casas. La protagonista, una mujer joven de mirada firme pero cansada, caminaba con paso decidido hacia el único restaurante abierto en aquel lugar. Llevaba consigo más que su bolso. Llevaba la esperanza de un momento de descanso, un plato caliente y tal vez un respiro en medio de una vida marcada por dificultades constantes. Al abrir la puerta, el tintineo de la campanilla anunció su entrada. El aire dentro del restaurante estaba cargado con el aroma de carne asada y pan recién horneado, mezclado con el humo de la chimenea. Sin embargo, en lugar de recibir una bienvenida cálida, la mujer fue recibida con miradas frías y juzgadoras. Los clientes, hombres y mujeres que parecían conocer todos los secretos del pueblo, se quedaron observándola con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Cada mirada era un juicio silencioso que pesaba más que cualquier palabra. Se acercó al mostrador, esperando ser atendida con la cortesía mínima que cualquier persona merecía. Pero al decir con voz firme, aunque cargada de una ligera tensión, «Buenas tardes, ¿podría tomar asiento y pedir algo, por favor?». El dueño del restaurante la interrumpió de manera brusca. Con un gesto de mano que parecía barrerla hacia afuera, le dijo que no podía atenderla. No ofreció explicaciones, ni siquiera un pretexto trivial. Simplemente la excluyó de manera absoluta. En ese instante, un torrente de emociones la invadió. Incredulidad, vergüenza, rabia contenida y un profundo sentimiento de soledad. Sus mejillas se calentaron no por el calor del mediodía, sino por la humillación que le caía encima como una manta pesada. Cada cliente que la miraba parecía confirmar lo que ella ya sentía, que su presencia allí no era bienvenida, que no tenía derecho a compartir el mismo espacio que ellos. Era un recordatorio cruel de que por más que luchara por mantener su independencia y dignidad, siempre había lugares donde su existencia era cuestionada. Intentó mantener la compostura, enderezando la espalda y apretando los labios para no dejar que las lágrimas se asomaran. Cada respiración se volvió un pequeño acto de resistencia. Cada paso que daba hacia atrás, alejándose del mostrador, era un intento de preservar algo de orgullo propio. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad no desaparecía. Sentía que el mundo entero la observaba y la señalaba, aunque en realidad solo un puñado de ojos curiosos se habían posado sobre ella. Fue en ese instante, cuando el silencio y la tensión parecían aplastarla, que un nuevo sonido rompió la atmósfera cargada. El ruido de botas firmes sobre el piso de madera. Todos los ojos se giraron hacia la entrada, pero no por ella. Era un hombre, un vaquero de porte alto y robusto, con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro y un aire de autoridad tranquila. No parecía preocupado por las miradas ni por los murmullos. Se acercó al restaurante con pasos decididos, con un aura de seguridad que contrastaba con la incomodidad del momento. Al notar la situación, el vaquero se sentó en una silla cercana y, con un gesto simple pero significativo, acercó otra silla a su lado para ella. No dijo una palabra, pero la acción fue un acto de reconocimiento y solidaridad que rompió la barrera invisible que la había separado del resto del lugar. Por primera vez desde que entró, sintió que no estaba sola, que había alguien dispuesto a respaldarla, incluso frente a la hostilidad y el desprecio. Ese momento marcó el inicio de algo nuevo. Aunque aún no sabía cómo evolucionaría la situación, la simple presencia del vaquero y su gesto silencioso encendieron una chispa de esperanza. La humillación que había sentido se mezcló con una inesperada sensación de alivio y curiosidad. ¿Quién era este hombre que, sin pronunciar palabra, parecía desafiar la injusticia del mundo con solo ofrecer una silla a su lado? El murmullo dentro del restaurante disminuyó al instante cuando las botas resonantes del vaquero chocaron contra el suelo de madera. Cada paso era firme, seguro, y parecía marcar un ritmo propio que contrastaba con la tensión que todavía flotaba en el aire. No era un hombre cualquiera. Su figura alta y robusta, cubierta por un abrigo de cuero curtido y un sombrero ancho que proyectaba sombra sobre su rostro, imponía respeto sin necesidad de palabras. Incluso la luz dorada que entraba por las ventanas parecía iluminarlo con un aura especial, como si hubiera llegado un personaje fuera del tiempo y del espacio cotidiano del pueblo. Se detuvo a unos pasos de la protagonista y la observó con una calma serena. Sus ojos, parcialmente ocultos por la sombra del sombrero, eran claros y penetrantes, pero no mostraban juicio ni desaprobación. Al contrario, había en ellos una mezcla de interés genuino y consideración silenciosa, como si él comprendiera que ella necesitaba apoyo sin que nadie tuviera que explicárselo. Por un momento, el mundo alrededor pareció desacelerarse. Los murmullos del restaurante se apagaron. Las miradas curiosas se centraron en la figura nueva, y la protagonista sintió que,
Por primera vez en aquel lugar hostil, no estaba sola, sin dirigirse al dueño ni a los clientes. El vaquero avanzó hacia una mesa vacía cercana. Cada movimiento suyo era medido, tranquilo, pero lleno de autoridad. No buscaba confrontación ni provocar a nadie. Simplemente estaba allí, presente, y su presencia hablaba más que cualquier palabra. Cuando se sentó, deslizó una silla hacia la protagonista con un gesto simple pero cargado de significado. No hubo dramatismo ni discursos heroicos, solo un acto silencioso de solidaridad. Le ofrecía un espacio junto a él, un lugar donde podía sentirse segura en medio de la hostilidad que la rodeaba. Ella dudó por un instante. El recuerdo de la humillación que acababa de sufrir estaba fresco y punzante. Podía sentir la mirada del dueño del restaurante, fría y acusadora, y los susurros de los clientes que todavía no dejaban de observarla. Sin embargo, algo en la serenidad del vaquero, en la firmeza de su gesto, le inspiró confianza. Lentamente dio un paso hacia la silla que él había acercado, sintiendo cómo cada movimiento la acercaba no solo físicamente a él, sino también a una sensación de protección y apoyo que hacía tiempo no experimentaba. El vaquero no pronunció palabra alguna al principio. Se limitó a mirarla con atención, a esperar pacientemente, demostrando que no había prisa ni presión. Este silencio, lejos de ser incómodo, tenía un efecto tranquilizador. Era un espacio seguro donde podía recuperar el aliento y recomponerse después de la humillación sufrida. Su presencia le recordaba que, incluso en un lugar donde la intolerancia y el desprecio parecían normales, todavía existían personas capaces de ofrecer respeto y apoyo sin condiciones. Finalmente, con un gesto ligero, el vaquero inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y acompañamiento. La protagonista entendió el mensaje. No estaba sola, y alguien estaba dispuesto a respaldarla, aunque el resto del pueblo eligiera ignorarla o despreciarla. Aquel simple acto de humanidad rompió una barrera invisible entre ella y la hostilidad del restaurante, creando un pequeño refugio en medio del juicio y la desconfianza. A medida que se sentaba, una mezcla de alivio y curiosidad comenzó a surgir en su interior. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía? ¿Por qué, en un lugar donde todos parecían juzgarla, él elegía ofrecerle un gesto tan sencillo y poderoso a la vez? La interacción silenciosa les permitió establecer un primer vínculo, una conexión basada en comprensión mutua y respeto sin necesidad de palabras. Mientras la protagonista se acomodaba en la silla, el vaquero permaneció a su lado, imperturbable ante las miradas inquisitivas del resto de los clientes. Era un acto discreto, pero suficiente para cambiar la dinámica del lugar. Ahora ella tenía un aliado, alguien dispuesto a compartir su espacio y proteger su dignidad. Ese momento marcó el comienzo de algo nuevo, un vínculo que se fortalecería a medida que ambos descubrieran que a veces un simple gesto podía cambiar el curso de un día, y quizá de una vida entera. El silencio inicial entre ellos se volvió cómodo con el paso de los minutos. La protagonista aún sentía la tensión de lo ocurrido, pero la simple presencia del vaquero a su lado le ofrecía un inesperado respiro. Se acomodó en la silla, cruzando las manos sobre la mesa y tratando de recomponerse. El vaquero la miraba con una calma que no intimidaba, sino que transmitía seguridad. Había algo en su forma de observarla que decía más que cualquier palabra. No estás sola. Finalmente la protagonista decidió romper el silencio. Comenzó con algo sencillo, una pregunta sobre el pueblo y sus costumbres, intentando mantener la conversación ligera. El vaquero respondió con naturalidad, usando un tono profundo y pausado, como quien mide cada palabra para que tenga peso y significado. Pronto, la conversación empezó a revelar pequeñas pistas sobre su carácter. Él era un hombre que había vivido muchas experiencias duras, acostumbrado a la soledad, a la vida en los campos abiertos y al trabajo duro que forjaba tanto el cuerpo como el carácter. Ella, por su parte, comenzó a hablar de sí misma con cautela. Compartió fragmentos de su historia, cómo había aprendido a valerse por sí misma, la lucha diaria por mantener su independencia y la constante necesidad de demostrar su valía en un mundo que muchas veces la subestimaba. No lo hacía por impresionar al vaquero, sino porque por primera vez sentía que alguien escuchaba sin juzgar. Cada palabra que pronunciaba era un pequeño acto de liberación, un modo de reafirmar su dignidad frente a la humillación del restaurante. A medida que la conversación avanzaba, ambos descubrieron similitudes sorprendentes en sus vidas. Ambos habían enfrentado momentos de rechazo y soledad. Ambos conocían la dureza de la vida en un entorno donde la justicia no siempre estaba de su lado. Cada historia compartida generaba un vínculo silencioso, un entendimiento tácito que no necesitaba palabras para existir. La protagonista se dio cuenta de que, aunque acababa de conocer al vaquero, había algo en su mirada y en su tono que la hacía sentir comprendida. El vaquero también comenzó a mostrar destellos de vulnerabilidad.
Habló de pérdidas pasadas, de amistades que habían desaparecido, de decisiones difíciles que había tenido que tomar para sobrevivir. No eran historias de pena, sino relatos de resiliencia y aprendizaje. La protagonista escuchaba atentamente, sorprendida por la profundidad detrás de aquel hombre que a simple vista parecía solo un forastero robusto y silencioso. Comenzó a ver que detrás de su exterior fuerte y reservado había una sensibilidad que rara vez mostraba al mundo. Mientras hablaban, el restaurante parecía desvanecerse a su alrededor. Los murmullos y las miradas inquisitivas de los otros clientes dejaron de importar. Lo único que existía era esa pequeña burbuja de conversación y entendimiento que se había formado entre ellos. Cada gesto, cada sonrisa ligera, cada mirada compartida reforzaba un sentimiento incipiente de confianza. La protagonista sentía que podía ser honesta, que podía mostrarse tal como era, sin máscaras ni defensas exageradas. En un momento, el vaquero soltó un comentario casual que la hizo reír, una risa que no había sentido en mucho tiempo. La ligereza de aquel instante contrastaba con la tensión inicial y le permitió recordar que, incluso en un mundo duro y lleno de prejuicios, existían momentos de conexión genuina. La risa compartida actuó como un puente, uniendo no solo sus palabras, sino también sus emociones, y consolidando la sensación de complicidad que comenzaba a crecer entre ellos. Al terminar su conversación inicial, ambos se dieron cuenta de que algo había cambiado. La protagonista ya no se sentía completamente sola ni desprotegida. Había alguien que, aunque recién conocido, estaba dispuesto a escucharla, comprenderla y acompañarla, aunque fuera en silencio. El vaquero, por su parte, había encontrado en ella un reflejo de su propio espíritu resiliente, alguien capaz de enfrentar adversidades con dignidad y coraje. Esa primera conversación, aunque simple y cotidiana, fue mucho más que un intercambio de palabras. Fue el primer paso hacia un vínculo que crecería con el tiempo, una semilla de confianza y respeto mutuo plantada en medio de la adversidad. Por primera vez desde que entró al restaurante, la protagonista sintió que el mundo podía ofrecerle algo más que rechazo y humillación. Podía ofrecerle conexión, comprensión y quizá un atisbo de esperanza. Aunque la conversación entre la protagonista y el vaquero había suavizado la tensión inmediata, el ambiente del restaurante no había cambiado del todo. Los murmullos continuaban, esta vez más discretos pero cargados de intención. Algunas miradas aún se posaban sobre ellos con desconfianza, otras con curiosidad y juicio, y algunas incluso con abierta hostilidad. Cada pequeño gesto de desaprobación parecía recordar a la protagonista que, fuera de la burbuja de su conversación con el vaquero, el mundo seguía siendo un lugar difícil y lleno de prejuicios. El dueño del restaurante, un hombre de mediana edad con ceño fruncido y voz áspera, no dejaba de observarlos desde detrás del mostrador. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella, la protagonista sentía un escalofrío, una mezcla de miedo y tensión que le recordaba la vulnerabilidad de su situación. No había insultos directos ni amenazas explícitas, pero la forma en que lo miraba decía claramente que no estaba dispuesta a permitir que alguien como ella ocupase espacio en su establecimiento sin consecuencias. La protagonista respiró hondo, tratando de no dejar que la incomodidad la paralizara. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, pero no por culpa del vaquero, sino por el ambiente hostil que los rodeaba. Sabía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar un enfrentamiento. Sin embargo, el vaquero permanecía a su lado con una calma imperturbable, como si nada de lo que sucediera a su alrededor pudiera afectarlo. Esa tranquilidad no era indiferencia. Era una firmeza que transmitía seguridad, un mensaje silencioso de que estaba allí para respaldarla sin importar lo que sucediera. A medida que pasaban los minutos, algunos clientes comenzaron a murmurar entre sí, lanzando comentarios que podían o no ser escuchados, pero que estaban claramente destinados a incomodarla. Se habló de su presencia en términos despectivos, insinuando que no pertenecía allí, que había violado las normas no escritas del pueblo y del restaurante. La protagonista sintió como su estómago se encogía y un sentimiento familiar de injusticia y frustración comenzó a surgir. Recordó todas las veces que había sido juzgada sin razón, excluida por su apariencia o por su origen, y cómo había aprendido a mantener la cabeza en alto incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Fue entonces cuando el vaquero hizo un gesto sutil pero poderoso. Colocó una mano sobre la mesa, cerca de la suya, sin tocarla directamente, como un recordatorio silencioso de que no estaba sola. La protagonista entendió el mensaje de inmediato. No necesitaba palabras ni promesas grandilocuentes. Solo necesitaba esa presencia firme a su lado. Esa simple acción le devolvió algo de calma y confianza, recordándole que la fuerza no siempre proviene del enfrentamiento directo, sino del apoyo incondicional y la presencia silenciosa de alguien que comprende. La tensión no disminuyó del todo.
Cada movimiento que hacían era observado, cada palabra cuidadosamente medida. La protagonista se dio cuenta de que, aunque el vaquero la respaldara, la amenaza latente del juicio social y la hostilidad del pueblo seguía allí, flotando en el aire como una sombra persistente. Era un recordatorio de que la injusticia no siempre es abierta. A veces se manifiesta en silencios, miradas y gestos que buscan intimidar y controlar. A pesar de ello, algo cambió dentro de ella. La amenaza, aunque real, ya no la paralizaba completamente. La presencia del vaquero le daba el valor para mantenerse firme, para no ceder ante el miedo ni la presión del entorno. Comenzó a notar que la verdadera fuerza no residía en evitar la hostilidad, sino en enfrentarse a ella con dignidad y en encontrar aliados, aunque fueran inesperados, que estuvieran dispuestos a compartir su lucha. Cuando finalmente se produjo un breve silencio en el restaurante, la protagonista respiró hondo y se permitió relajarse un poco, aunque solo fuera un instante. La amenaza latente seguía allí, pero ahora tenía un aliado que la protegía con la misma determinación que ella había empezado a descubrir dentro de sí misma. Era un momento de equilibrio precario pero significativo. La humillación y el miedo habían dado paso a la confianza y la esperanza, marcando el inicio de un vínculo que con el tiempo se volvería más profundo y resiliente. Después de la tensión inicial y las miradas inquisitivas que persistían en el restaurante, la protagonista finalmente permitió que un leve sentimiento de alivio se filtrara a través de su desconfianza. La presencia del vaquero a su lado no solo había atenuado la hostilidad inmediata, sino que también le había ofrecido un pequeño refugio en medio del caos silencioso del lugar. Sentarse junto a él, compartir su espacio sin necesidad de explicaciones, era un acto aparentemente sencillo, pero cargado de significado. Era el primer gesto real de confianza que sentía hacia alguien desde hacía mucho tiempo. Mientras se acomodaba en la silla que él le había acercado, la protagonista notó los detalles: el cuero gastado de su abrigo, el sombrero que proyectaba sombra sobre su rostro, la firmeza con que apoyaba sus botas sobre el suelo. Cada uno de esos detalles le transmitía seguridad, pero no una seguridad impuesta. Era un tipo de seguridad que invitaba, que decía: estoy aquí y no voy a permitir que nadie te haga daño. Fue un contraste poderoso con la hostilidad del dueño del restaurante y de algunos clientes, que parecían querer recordarle que ella era una intrusa en su mundo. El vaquero, consciente del peso que la situación tenía sobre ella, mantuvo una actitud tranquila y respetuosa. No habló demasiado, pero cada palabra que pronunciaba era medida y significativa, evitando cualquier comentario que pudiera aumentar la tensión o atraer la atención de los demás de manera negativa. Su silencio no era vacío. Estaba lleno de intención y de respeto hacia ella, permitiéndole a la protagonista encontrar su propio ritmo y decidir cuánto compartir, cuánto abrirse y cuánto guardar para sí misma. Por su parte, la protagonista comenzó a relajarse lentamente. Cada gesto de normalidad que podía permitirse, tomar un sorbo de agua, ajustar su postura, observar sin miedo el movimiento de los demás en el restaurante, era un pequeño acto de recuperación. Sentirse acompañada, aunque solo fuera por la presencia tranquila de alguien a su lado, le ofrecía un tipo de valentía que no había experimentado en mucho tiempo. Era una valentía que no venía de la confrontación, sino de la confianza compartida, de la certeza de que no estaba sola. En un momento, el vaquero inclinó ligeramente la cabeza y le ofreció una sonrisa casi imperceptible. La protagonista respondió con un gesto similar, y ese simple intercambio fue suficiente para consolidar una pequeña pero significativa conexión. No necesitaban palabras grandiosas ni promesas. La confianza se estaba construyendo de manera orgánica, a través de actos silenciosos y gestos simples pero profundos. Cada movimiento suyo decía: puedes confiar en mí, aunque el mundo no lo haga. El dueño del restaurante continuaba observándolos, murmurando comentarios despectivos que no pasaban desapercibidos para la protagonista. Sin embargo, la tensión que antes la había paralizado comenzó a ceder. Se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de todos, que no necesitaba luchar contra el prejuicio en ese momento. Solo necesitaba mantener su dignidad y aceptar la presencia del vaquero como un apoyo tangible. Ese fue su primer acto consciente de confianza. Elegir sentarse, elegir permanecer, elegir abrirse a la posibilidad de ayuda sin miedo a ser juzgada. A medida que los minutos pasaban, la protagonista comenzó a notar algo más sutil, una sensación de pertenencia, aunque efímera, que nunca había experimentado en aquel restaurante. No era pertenencia al lugar, ni aceptación de todos los presentes. Era pertenencia a un espacio compartido con alguien que entendía, que no la juzgaba y que estaba dispuesto a proteger su dignidad. Por primera vez pudo sentir que la humillación que había sufrido no la definía. Podía ser más que la víctima de un desprecio injusto. Ese primer gesto de confianza, sencillo pero poderoso, marcó un punto de inflexión.
No solo cambió la dinámica entre ella y el vaquero, sino también su propia percepción de sí misma. Reconocer que podía apoyarse en alguien, permitir que alguien la respaldara sin condiciones, era un paso crucial hacia la reconstrucción de su autoestima y su capacidad de enfrentar la adversidad. Al final de ese pequeño momento, mientras la protagonista respiraba más tranquila y ajustaba su posición en la silla, comprendió algo esencial. La confianza no siempre necesita grandes gestos ni palabras heroicas. A veces, un simple acto de apoyo, una silla ofrecida, una mirada de respeto, una presencia firme, puede cambiar el curso de un día y quizás de una vida entera. El aire fuera del restaurante era fresco, casi limpio después del calor polvoriento del mediodía, y la protagonista lo respiró con un alivio silencioso. El vaquero, después de unos momentos de contemplación compartida, se levantó y le ofreció la mano con un gesto sencillo. «Ven, te mostraré un lugar donde nadie nos juzgará». La sorpresa inicial de la protagonista fue evidente. No esperaba que alguien que acababa de conocer la invitara a salir del pueblo, pero la confianza que había comenzado a surgir entre ellos hizo que aceptara sin dudar demasiado. Se dirigieron hacia los establos cercanos, donde los caballos relinchaban y movían las crines con nerviosismo, percibiendo la excitación de sus dueños. El vaquero eligió un par de caballos fuertes y tranquilos, adecuados para el paseo, y con gestos seguros ayudó a la protagonista a subir al suyo. Ella se sostuvo firme en la montura, sintiendo la fuerza del animal bajo sus piernas y la estabilidad que el vaquero le ofrecía con su cercanía. Cada movimiento suyo era meticuloso, paciente, asegurándose de que ella se sintiera cómoda antes de iniciar la marcha. A medida que cabalgaban por los senderos que rodeaban el pueblo, el ambiente cambió radicalmente. Los edificios polvorientos y las miradas hostiles quedaron atrás, reemplazados por la vastedad del campo abierto, las colinas ondulantes y la luz dorada del sol que bañaba todo con un brillo cálido y casi mágico. La protagonista sentía cómo la tensión acumulada dentro de ella comenzaba a disiparse. El aire libre y el contacto con la naturaleza tenían un efecto liberador. Por primera vez en horas, su respiración se volvió más profunda y relajada, y su mente se permitió vagar sin las cadenas de la ansiedad y la humillación que había sufrido en el restaurante. El vaquero no hablaba demasiado mientras cabalgaban, pero su presencia era suficiente. Cada tanto le lanzaba una mirada tranquila, asegurándose de que estaba bien, que no se sentía incómoda o insegura. La protagonista comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. La forma en que su sombrero proyectaba sombra sobre su rostro sin ocultarlo por completo, la manera en que sus manos firmes controlaban la rienda con seguridad y cómo su postura relajada transmitía confianza y dominio sin agresión. Todo en él parecía diseñado para inspirar calma y seguridad. A mitad del camino se detuvieron cerca de un pequeño arroyo que serpenteaba entre colinas verdes. El vaquero desmontó primero y la ayudó a bajar del caballo. La protagonista tocó el agua con cuidado, sintiendo el frescor en sus dedos y dejando que la naturaleza suavizara los últimos restos de tensión en su cuerpo. El vaquero se quedó a su lado sin invadir su espacio, permitiéndole explorar y disfrutar del momento a su propio ritmo. Era un gesto silencioso de respeto. Estaba allí para acompañarla, no para dominarla. Durante ese paseo comenzaron a compartir historias más personales. La protagonista habló de su infancia, de cómo aprendió a ser fuerte frente a la adversidad y de los desafíos que enfrentaba a diario por querer vivir con independencia. El vaquero escuchaba con atención sin interrumpir y de vez en cuando respondía con un comentario que demostraba comprensión y empatía, pero nunca juicio. A su vez, él comenzó a revelar fragmentos de su propia vida. Largas jornadas en el campo, amistades que se habían perdido y la soledad que lo acompañaba desde hace años. La conversación fluía de manera natural, equilibrando la seriedad con momentos de ligera diversión y curiosidad mutua. El paseo les permitió ver un mundo más amplio fuera del pueblo y sus prejuicios. La protagonista empezó a comprender que, aunque el mundo podía ser cruel y hostil, existían lugares y personas capaces de ofrecer apoyo genuino y respeto. La relación que comenzaba a formarse entre ellos no dependía del juicio de terceros, sino de la confianza y el entendimiento que se estaban construyendo paso a paso, palabra a palabra, gesto a gesto. Cuando finalmente decidieron regresar al pueblo, ambos sintieron que algo había cambiado. La protagonista había comenzado a abrirse de manera más profunda, aceptando la presencia del vaquero como un refugio real y tangible. Y él, por su parte, había encontrado en ella una fuerza y resiliencia que admiraba y respetaba. Ese paseo inesperado no solo fortaleció su vínculo, sino que les ofreció la certeza de que juntos podrían enfrentar los desafíos que aún les esperaban en el camino. El sol comenzaba a descender lentamente detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados que reflejaban sobre el arroyo donde se habían detenido.
La protagonista y el vaquero permanecían sentados a la orilla del agua, los caballos pastando tranquilamente a pocos metros. La atmósfera era serena, casi mágica, un contraste absoluto con la tensión y el desprecio que ella había sentido horas antes en el restaurante. Era un momento de calma que invitaba a la sinceridad, un espacio seguro donde podían dejar caer las máscaras y hablar de lo que realmente importaba. La protagonista comenzó tímidamente, compartiendo detalles que no había revelado a casi nadie. Habló de su infancia en un hogar lleno de exigencias y expectativas, donde aprender a valerse por sí misma fue más una necesidad que una elección. Contó cómo, a lo largo de los años, había enfrentado discriminación y prejuicio en diferentes pueblos y cómo cada rechazo la había marcado, pero también la había hecho más fuerte. Mientras hablaba no buscaba compasión, buscaba comprensión. Cada palabra liberaba una parte de la tensión acumulada y le permitía sentirse escuchada sin juicio. El vaquero la escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en ella con una mezcla de respeto y empatía. No ofrecía soluciones ni consejos apresurados, solo escuchaba y comprendía, algo que la protagonista valoraba profundamente. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente aceptada por alguien, no por lo que hacía o lograba, sino simplemente por ser quien era. Esa aceptación silenciosa abrió una puerta que había estado cerrada durante años, permitiéndole dejar que su vulnerabilidad se mostrara sin miedo. Después de un momento de pausa, él comenzó a compartir sus propios secretos. Habló de la soledad que había experimentado desde joven, de amigos y familiares que había perdido y de las decisiones difíciles que lo habían llevado a la vida solitaria que ahora llevaba. Sus historias no eran de queja, sino de resiliencia. Cada pérdida y cada obstáculo habían contribuido a moldear su carácter. Reveló también miedos que raramente mostraba: el temor a perder a quienes llegaba a querer, la incertidumbre de confiar en otros y la lucha constante por mantener su integridad en un mundo que a menudo recompensa la dureza y la indiferencia. Mientras compartían sus secretos, surgió una sensación de complicidad y comprensión mutua. Cada confesión, aunque dolorosa, fortalecía el vínculo entre ellos. La protagonista se dio cuenta de que el vaquero no solo había estado presente físicamente desde el momento en que la defendió en el restaurante, sino que ahora también estaba presente emocionalmente, ofreciendo un espacio seguro para la sinceridad y la conexión profunda. Por su parte, él encontró en ella una fortaleza y una sensibilidad que lo sorprendieron. Alguien capaz de enfrentar la adversidad sin perder su humanidad. Alguien que podía escuchar y comprender sin juzgar. El arroyo murmuraba suavemente a su lado, como acompañando la conversación con un ritmo constante y relajante. El viento movía las hojas de los árboles, creando sombras danzantes sobre el agua, y el canto de los pájaros al final de la tarde añadía una sensación de armonía al momento. Era como si la naturaleza misma reconociera la intimidad de su intercambio, ofreciendo un refugio simbólico donde podían ser completamente ellos mismos. A medida que compartían historias, también comenzaron a notar los detalles cotidianos del otro que antes habían pasado desapercibidos. La manera en que él inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba, la forma en que ella se mordía suavemente el labio al recordar momentos difíciles, pequeños gestos que hablaban de su humanidad y vulnerabilidad. Cada descubrimiento reforzaba su conexión, construyendo un entendimiento profundo que no necesitaba palabras elaboradas ni declaraciones grandilocuentes. Al final de la tarde, cuando el sol ya tocaba el horizonte y el cielo se tornaba rojizo, ambos permanecieron en silencio por un momento. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Habían compartido secretos que pocas personas conocían y en ese intercambio habían creado un vínculo que iba más allá de la mera simpatía. Era confianza, respeto y un primer indicio de afecto genuino. La protagonista comprendió que, aunque el mundo exterior aún podía ser cruel, ella había encontrado un aliado, alguien que no solo la respaldaba, sino que también entendía sus cicatrices y sus fuerzas. Ese día marcó un punto de inflexión. Los secretos revelados no solo acercaron sus corazones, sino que cimentaron la base de una relación que, aunque recién comenzaba, prometía ser profunda, sólida y transformadora para ambos. Por primera vez, ambos sintieron que podían confiar plenamente el uno en el otro y que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que viniera del mundo exterior. El regreso al pueblo después del paseo por los campos abiertos trajo consigo una sensación distinta. La protagonista y el vaquero habían disfrutado de la libertad de la naturaleza, de la intimidad de la conversación y de la tranquilidad que solo un lugar alejado podía ofrecer. Sin embargo, al cruzar las calles polvorientas del poblado, sintieron cómo la realidad social volvía a presionarlos. Los murmullos, las miradas y los comentarios de los habitantes los recibieron como un recordatorio de que
Aunque habían encontrado un momento de paz, no podían escapar de los prejuicios del mundo en que vivían. Los comentarios no eran directos ni necesariamente agresivos. Eran insinuaciones, miradas prolongadas y susurros cuidadosamente lanzados para ser escuchados pero sin comprometer a quienes los pronunciaban. Se mencionaba su cercanía, la presencia del vaquero defendiendo a la protagonista, y se cuestionaba la audacia de ella al permanecer en el pueblo después de haber sido rechazada en el restaurante. Cada palabra, cada gesto, era un recordatorio de que la aceptación no llegaría fácilmente y que las normas no escritas del lugar eran difíciles de romper. La protagonista sintió como su estómago se tensaba al percibir la hostilidad silenciosa. Había conocido la discriminación antes, pero la combinación de miradas acusadoras y comentarios insinuantes le resultaba especialmente incómoda. A pesar de la seguridad que había sentido al estar con el vaquero, el peso del juicio colectivo comenzaba a recordarle que su presencia no era bienvenida. Por un instante un miedo familiar se apoderó de ella, la sensación de ser una intrusa, de estar constantemente bajo vigilancia, evaluada y cuestionada. El vaquero percibió su tensión de inmediato. Con un gesto sutil, mantuvo su posición firme a su lado, caminando junto a ella sin apresurarse pero transmitiendo seguridad. No necesitaba confrontar a los vecinos, ni alzar la voz. Su mera presencia era un acto de defensa silencioso. Cada paso que daban juntos enviaba un mensaje implícito. No permitirían que los prejuicios del pueblo definieran sus acciones ni su relación. La protagonista, sintiendo el apoyo silencioso del hombre a su lado, comenzó a recuperar algo de confianza. Aunque el ambiente seguía siendo hostil, ya no lo sentía como una amenaza insuperable. A medida que avanzaban, algunos vecinos comenzaron a observarlos con atención más directa. Uno que otro hizo comentarios sarcásticos intentando provocar una reacción, mientras que otros simplemente los seguían con la mirada, como evaluando qué harían. La protagonista comprendió que estaban siendo juzgados no solo por su interacción, sino por lo que representaban juntos. Una mujer defendida y respetada por un hombre que no permitía injusticias. Para algunos eso era inaceptable. Para otros despertaba curiosidad. La tensión se volvió tangible, un hilo que parecía poder romperse en cualquier momento. El vaquero finalmente rompió el silencio con una frase simple pero firme. No vamos a dejar que nos intimiden. Caminemos tranquilos, sin darles más importancia de la que merecen. Su voz era calmada, pero cada palabra llevaba peso. La protagonista sintió cómo esa seguridad se trasladaba a ella, llenándola de valor. Comenzó a darse cuenta de que, aunque no podía controlar las opiniones ni los prejuicios de los demás, sí podía elegir cómo reaccionar ante ellos. Su vínculo con el vaquero se volvía un escudo intangible, un recordatorio de que no estaba sola frente a la adversidad. Al pasar por la plaza central, la protagonista y el vaquero percibieron que el rumor sobre ellos empezaba a extenderse. Algunos vecinos susurraban acerca de su cercanía, otros intercambiaban miradas que mezclaban asombro y recelo. Lo que antes era un problema aislado en el restaurante, ahora se convertía en un juicio colectivo, una amenaza más amplia y persistente. La protagonista comprendió que no bastaría con simples gestos de apoyo. Necesitarían determinación y coraje para enfrentar la hostilidad de manera consistente. Al final de la tarde, mientras se dirigían de regreso a la calle donde se encontraban hospedados temporalmente, ambos compartieron un silencio cómplice. Habían sentido la presión del pueblo y la amenaza que representaba su rechazo, pero también habían confirmado la fuerza de su vínculo. La protagonista entendió que el juicio del mundo exterior no podía quebrarla mientras tuviera a alguien que la apoyara, alguien dispuesto a caminar a su lado frente a cualquier dificultad. La amenaza del pueblo seguía presente, pero ahora sabían que juntos podrían enfrentarla, y eso les daba una confianza silenciosa y poderosa que ningún murmullo hostil podría arrebatarles. El ambiente del pueblo había cambiado desde aquella tarde. Los murmullos y miradas hostiles ya no eran solo insinuaciones. Algunos vecinos comenzaron a comportarse de manera más agresiva, probando los límites del vaquero y de la protagonista. Mientras caminaban por la calle principal, un hombre de aspecto rudo, con fama de provocador, se acercó con pasos pesados y voz desafiante. Sus palabras buscaban intimidarla, cuestionando su presencia en el pueblo y su relación con el vaquero. La protagonista sintió que su corazón se aceleraba. La tensión que había sentido antes se multiplicó. El vaquero, con calma pero firmeza, se colocó ligeramente delante de ella como un escudo silencioso. No alzó la voz de manera agresiva, pero su postura era suficiente para hacer que el provocador midiera cada palabra antes de continuar. Ella está aquí porque quiere estarlo. No hay nada que tú puedas hacer al respecto, dijo con un tono grave pero controlado. Sus ojos fijos transmitían determinación, y la seguridad que emanaba era palpable, como un muro invisible que protegía a la protagonista de cualquier ataque directo. El hombre rudo no retrocedió de inmediato.
Intentó acercarse más, alzando la voz y haciendo gestos intimidantes. La protagonista, sintiéndose atrapada entre miedo y rabia, recordó todos los momentos en que había sido objeto de injusticia y discriminación. Sin embargo, en lugar de dejar que la angustia la paralizara, respiró hondo y se mantuvo firme, confiando en el vaquero que estaba a su lado. La valentía no consistía solo en enfrentarlo, sino en mantener la calma y dignidad ante la provocación, demostrando que no cederían al miedo ni al desprecio. El vaquero dio un paso hacia adelante, un movimiento sutil pero lleno de autoridad. Sus botas resonaron sobre la madera de la calle, y su presencia imponente hizo que el provocador dudara por un instante. No había violencia en su gesto, solo firmeza y control. Si buscas problemas, los encontrarás contigo mismo. No con nosotros, dijo con voz clara, sin titubear. La tensión en el aire era casi tangible. Todos los que estaban alrededor contuvieron la respiración, observando la confrontación sin intervenir. Fue entonces cuando el provocador, al percibir que su intimidación no funcionaba, lanzó un movimiento brusco, como si intentara empujar o amenazar físicamente a la protagonista. Sin pensarlo, el vaquero se interpuso, bloqueando el ataque y sujetando firmemente el brazo del hombre. Con un gesto de autoridad hizo retroceder al agresor, dejando en claro que cualquier intento de violencia sería inútil. La protagonista observó, sorprendida y aliviada, cómo la valentía del vaquero no solo la protegía físicamente, sino que también fortalecía su sentido de seguridad y confianza. La multitud que se había formado alrededor comenzó a murmurar, algunos en señal de desaprobación hacia el provocador, otros con respeto hacia la firmeza del vaquero. No hubo necesidad de violencia adicional. La autoridad moral y la valentía demostrada habían resuelto la situación. La protagonista se dio cuenta de algo crucial. La verdadera valentía no siempre consiste en luchar físicamente, sino en mantenerse firme, proteger a quienes se ama y demostrar que no se cederá ante la injusticia. Después del incidente, la protagonista se acercó al vaquero, agradecida y un poco impresionada por la manera en que había manejado la situación. Él simplemente asintió, su expresión tranquila, casi como si la protección hubiera sido un acto natural y necesario. En ese momento, la protagonista sintió una profunda gratitud, mezclada con una creciente admiración y afecto. No solo había salvado su integridad física, sino que también había reforzado su autoestima, recordándole que no estaba sola frente al mundo y que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Esa tarde marcó un cambio definitivo en la relación entre ellos. El acto de valentía del vaquero no solo resolvió un conflicto inmediato, sino que también cimentó la confianza y la conexión emocional entre ambos. La protagonista comprendió que en un mundo lleno de prejuicios y amenazas, tener a alguien dispuesto a protegerla sin condiciones podía ser más poderoso que cualquier otra cosa. El respeto, la seguridad y la solidaridad que él le ofrecía se convirtieron en un pilar sobre el que podrían construir algo duradero, incluso frente a la hostilidad que aún persistía en el pueblo. Después del acto de valentía que había salvado a la protagonista de la intimidación en la calle, ambos sintieron la necesidad de encontrar un espacio donde pudieran respirar sin la constante presión del juicio del pueblo. El incidente había reforzado su vínculo, pero también les recordó lo frágil que podía ser la tranquilidad en un entorno hostil. El vaquero sugirió alejarse por un tiempo del centro del pueblo y buscar un lugar donde pudieran estar solos, un refugio que les permitiera no solo descansar, sino también construir confianza y compartir más de sí mismos. Se dirigieron hacia las afueras del pueblo, siguiendo un sendero que ascendía suavemente hacia las colinas. A medida que se alejaban, el ruido del pueblo disminuía y los murmullos y miradas inquisitivas quedaban atrás, reemplazados por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. La protagonista, sentada en su caballo, comenzó a sentir la tensión acumulada durante el día disiparse lentamente. Cada paso que los alejaba de la hostilidad del pueblo era un recordatorio de que existía un espacio seguro, un lugar donde podían ser ellos mismos sin temor a la crítica o al prejuicio. Finalmente llegaron a una pequeña cabaña de madera que el vaquero había encontrado tiempo atrás. No era lujosa ni grande, pero tenía lo esencial: un techo que los protegía, un espacio para descansar y un entorno que ofrecía privacidad y tranquilidad. Era un refugio sencillo, escondido entre árboles y rocas, pero para ambos representaba mucho más que su apariencia. Era un lugar donde podían construir algo juntos, donde la seguridad y la confianza eran las únicas reglas que importaban. El vaquero le mostró la cabaña con gestos prácticos y cuidadosos, asegurándose de que se sintiera cómoda con cada detalle. Le explicó dónde podía descansar, cómo estaban dispuestos los utensilios básicos y cómo podrían organizar el espacio para sentirse protegidos. Cada palabra y acción suya transmitía consideración y respeto,
fortaleciendo aún más la sensación de seguridad de la protagonista. Por primera vez en mucho tiempo podía relajarse completamente, permitiéndose ser vulnerable sin temor a represalias o juicios. Durante la tarde, se dedicaron a organizar la cabaña y preparar un pequeño espacio que reflejara algo de ambos. Cada decisión era compartida: dónde colocar una manta, cómo organizar las provisiones, qué áreas serían para descansar y cuáles para trabajar o relajarse. El acto de construir juntos ese refugio físico se convirtió también en un acto simbólico. Estaban creando un lugar seguro no solo en el espacio físico, sino también en la relación, un santuario donde podían apoyarse mutuamente y fortalecer su vínculo sin interrupciones externas. Mientras acomodaban los detalles, comenzaron a hablar de sus planes y sueños a futuro. La protagonista compartió sus deseos de independencia y estabilidad, de encontrar un lugar donde pudiera vivir sin el constante temor al juicio de los demás. El vaquero habló de su vida en los campos, de la libertad que encontraba en la soledad y de la rareza de haber encontrado a alguien que podía comprenderlo sin esfuerzo. Las conversaciones eran profundas, sinceras, y cada confesión servía para consolidar la confianza que había surgido entre ellos durante el día. El refugio no solo les ofrecía seguridad física, sino también un espacio emocional donde podían enfrentar la hostilidad del mundo exterior de manera conjunta. Sentados frente a la cabaña mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, ambos comprendieron que habían dado un paso importante. No solo habían encontrado un lugar seguro, sino que habían comenzado a construir una relación basada en respeto, confianza y apoyo mutuo. La protagonista se recostó ligeramente, mirando la cabaña y el paisaje que la rodeaba, y sintió un calor de alivio y esperanza. La hostilidad del pueblo aún estaba presente, pero por primera vez en mucho tiempo sabía que no tendría que enfrentarla sola. El vaquero estaba allí, no como protector distante, sino como compañero, alguien dispuesto a caminar a su lado y compartir tanto la lucha como los momentos de tranquilidad. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa. El refugio que habían construido juntos no solo era un espacio físico, sino un símbolo de la fuerza que podían generar cuando confiaban el uno en el otro. Era el primer paso hacia la construcción de una vida compartida, donde la seguridad, la comprensión y el afecto mutuo serían las bases sobre las que podrían crecer, enfrentando cualquier desafío que el mundo les presentara. Aunque el refugio les ofrecía un espacio seguro y una sensación de alivio, no tardaron en surgir desafíos internos que ninguno de los dos podía ignorar. La protagonista, a pesar de sentirse protegida y comprendida por el vaquero, luchaba con una mezcla de miedo y desconfianza que había acumulado durante años. Las heridas del pasado no se cerraban de manera inmediata. Cada gesto amable o palabra de apoyo activaba recuerdos de traiciones y rechazos anteriores. Temía depender demasiado de alguien. Temía abrir su corazón solo para volver a sentirse vulnerable y expuesta. El vaquero, por su parte, también lidiaba con sus propias sombras. Aunque había demostrado valentía frente al pueblo y ofrecido protección a la protagonista, sentía un temor silencioso. La posibilidad de perderla si ella decidía alejarse, ya fuera por miedo o por orgullo. Sus experiencias pasadas le habían enseñado que las relaciones podían ser frágiles, que confiar en otros era un riesgo constante. Por eso, aunque quería acercarse más y fortalecer la relación, a veces se contenía, midiendo cuidadosamente cada gesto y palabra para no asustarla ni presionarla demasiado. Ambos compartían un espacio físico seguro, pero internamente cada uno enfrentaba batallas que podían afectar la conexión que habían comenzado a construir. La protagonista se descubrió cuestionando sus propios sentimientos. ¿Era correcto permitir que alguien la cuidara y protegiera, o debía mantener su independencia por encima de todo? Cada sonrisa, cada gesto de apoyo del vaquero provocaba una mezcla de gratitud y ansiedad. Por momentos sentía que debía demostrar que podía valerse por sí misma. Incluso cuando la presencia del vaquero la invitaba a confiar y apoyarse, el vaquero también experimentaba conflictos internos similares. Quería acercarse más, pero temía que cualquier gesto demasiado intenso pudiera ser malinterpretado o provocar rechazo. Su orgullo y su historia de soledad lo habían hecho cauteloso, y la posibilidad de abrirse por completo le generaba ansiedad. Sin embargo, cada vez que veía a la protagonista vulnerable o luchando contra sus propios miedos, sentía una necesidad de protegerla y apoyarla. Un deseo que luchaba por equilibrar con su prudencia natural. En uno de esos momentos de silencio compartido, sentados frente al fuego en su refugio, la protagonista finalmente habló de sus miedos. Le confesó al vaquero que, aunque deseaba confiar, temía volver a sufrir y ser lastimada. Habló de su necesidad de independencia, de la lucha constante por mantener su dignidad y autonomía, y de cómo esas heridas del pasado podían interferir en cualquier relación. Sus palabras fueron sinceras y cargadas de vulnerabilidad.
un acto de valentía en sí mismo. El vaquero escuchó atentamente sin interrumpirla y luego compartió sus propias inseguridades. Le habló de su miedo a perder a quienes llegaba a valorar, de la soledad que lo había acompañado durante años y de la dificultad de confiar plenamente en alguien nuevo. Revelar estas partes de sí mismo no era fácil. Sin embargo, hacerlo frente a ella era un acto de entrega y de confianza, demostrando que su relación podía ser un espacio seguro para ambos. Ese intercambio sincero fortaleció su vínculo. Comprendieron que los desafíos internos no eran obstáculos insuperables, sino pruebas que les permitían conocerse más profundamente y aprender a apoyarse mutuamente. La protagonista entendió que permitir que alguien la cuidara no significaba perder su independencia, sino aceptar que la fuerza también puede encontrarse en la colaboración y la confianza. El vaquero comprendió que abrirse no debilitaba su fortaleza, sino que podía enriquecer la relación y construir un lazo más sólido. Al final de la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el refugio, ambos sintieron una mezcla de alivio y determinación. Los desafíos internos no habían desaparecido, pero habían aprendido que podían enfrentarlos juntos. La vulnerabilidad compartida no los debilitaba, los acercaba construyendo una base de respeto, confianza y afecto que sería fundamental para enfrentar los desafíos que aún les esperaban, tanto dentro de sí mismos como en el mundo exterior. El amanecer llegó con un cielo limpio y brillante, iluminando el pequeño refugio que la protagonista y el vaquero habían construido juntos. Después de días de tensión, hostilidad y desafíos internos, ambos comprendieron que habían llegado a un punto de transformación. Ya no eran simplemente dos individuos intentando sobrevivir en un mundo que a menudo los rechazaba. Se habían convertido en un equipo, una unión basada en confianza, respeto y afecto genuino. La protagonista, observando cómo el vaquero preparaba el desayuno, se dio cuenta de cuánto había cambiado desde su primer encuentro en el restaurante. La humillación, el miedo y la incertidumbre que había sentido ahora eran sombras lejanas, reemplazadas por una sensación de fuerza compartida. Por primera vez no necesitaba temer al juicio de los demás. Sabía que alguien estaba a su lado dispuesto a enfrentar cualquier dificultad junto a ella. Esa certeza le daba un valor que iba más allá de la mera supervivencia. Le otorgaba libertad emocional y un sentido de pertenencia que jamás había experimentado. El vaquero, por su parte, también experimentaba un cambio profundo. La conexión que había desarrollado con la protagonista lo había hecho más consciente de sus propios miedos y limitaciones, pero también le había mostrado la posibilidad de vulnerabilidad compartida. Había aprendido que la fuerza no radicaba únicamente en la soledad o en la dureza, sino también en la capacidad de cuidar, proteger y confiar en alguien que lo comprendía sin necesidad de explicaciones. Cada gesto, cada palabra, cada mirada compartida fortalecía la convicción de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. A medida que el día avanzaba, la protagonista y el vaquero salieron del refugio para enfrentar nuevamente el pueblo. La hostilidad que antes los había intimidado aún estaba presente, pero ahora la percibían de manera distinta. No era una amenaza insuperable, sino un desafío que podían afrontar juntos. Cada paso que daban por las calles polvorientas era un acto de afirmación. Mostraban que su vínculo era más fuerte que los prejuicios, que su confianza mutua era un muro frente a las críticas y las miradas hostiles. Los habitantes del pueblo los observaban con mezcla de sorpresa, respeto y recelo. La actitud decidida de ambos, caminando juntos y mostrando un frente unido, provocó que muchos reconsideraran sus juicios iniciales. La protagonista, con la cabeza en alto y la mirada firme, comprendió que su dignidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de la seguridad que encontraba en su propia fuerza y en la alianza con el vaquero. Cada paso que daba a su lado reforzaba la idea de que podían construir un futuro propio, sin depender de la aceptación externa. En un gesto simbólico, ambos se detuvieron en la plaza central, donde semanas antes habían sentido la presión de los murmullos y las miradas hostiles. Esta vez permanecieron juntos, tranquilos y seguros, sin necesidad de confrontación. Su presencia conjunta era suficiente para demostrar que no serían intimidados ni divididos. Era un acto silencioso de valentía, pero también de afirmación. Mostraban que la unión, la confianza y el respeto podían superar cualquier barrera impuesta por la hostilidad social. A lo largo de la tarde, compartieron sonrisas, palabras ligeras y gestos de cariño que no necesitaban explicaciones. La protagonista reconoció que la vida podía ser dura, que la hostilidad y el prejuicio existían, pero que esos desafíos eran más fáciles de enfrentar cuando había alguien que realmente la comprendía y la apoyaba. El vaquero, por su parte, sintió que la soledad que había acompañado su vida durante años empezaba a desvanecerse, reemplazada por la seguridad de un vínculo que lo fortalecía y lo hacía sentir completo. Al caer la tarde,
Regresaron a su refugio, conscientes de que la verdadera prueba no era la ausencia de desafíos, sino la manera en que los enfrentaban juntos. Su unión ya no dependía de la protección física o del miedo al mundo exterior. Se basaba en la confianza mutua, en el entendimiento de sus vulnerabilidades y en la decisión consciente de caminar juntos frente a cualquier adversidad. El día terminó con ellos sentados junto al fuego, rodeados por la tranquilidad del refugio, sabiendo que habían superado no solo la hostilidad del pueblo, sino también los miedos internos que los habían limitado durante tanto tiempo. La protagonista y el vaquero comprendieron que la verdadera fuerza residía en la unión frente al mundo y que juntos podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, con valentía, respeto y amor. La historia de su encuentro, su lucha y su confianza compartida culminaba en un vínculo inquebrantable, un refugio emocional que ningún juicio, amenaza o miedo podría destruir.